El silbido de la serpiente está en la palabra pecado. Desde el tiempo en que Satanás sedujo a Eva en el principio hasta este día, la palabra pecado y el tema del pecado ha sido el plan de Satanás, de engañar a los hombres y hacer que pierdan su alma. Probablemente la razón por la que hay tanto pecado es que no reconocemos el pecado tan rápidamente como deberíamos y no comprendemos la enormidad de su fuerza destructora. Deberíamos por nosotros mismos aprender a reconocer el pecado y a conocer sus consecuencias. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene premios. Sin embargo, no queremos la clase de premios que vienen del pecado. Nadie quiere la muerte. Sin embargo, el premio del pecado es la muerte. Por otro lado, el regalo de Dios es la vida eterna. El pecado, nos dice Isaías capítulo 59, que produce entre el hombre y Dios separación. Dice el texto: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Eso es lo que genera el pecado. Separación entre el hombre y Dios. Si vamos a heredar la vida eterna, debemos guardar los mandamientos de Dios, fieles hasta la muerte. La Biblia también enseña que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios ha dado ciertas leyes para ser obedecidas. Cuando fallamos en obedecer estas leyes, las hemos infringido y por tanto hemos pecado. La palabra de Dios enseña que toda injusticia es pecado. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, leemos: Toda injusticia es pecado. Ser justo es ser recto. Si no hacemos lo recto, somos injustos. Juan nos dice que toda injusticia es pecado. La Biblia enseña que cuando sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, pecamos. Santiago dice en el capítulo 4, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay al menos dos clases de pecado: los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son las cosas que hacemos que no debemos hacer. Y los pecados de omisión son las cosas que debemos hacer que fallamos en hacer. Si sabemos de buenas obras para hacer y estamos en capacidad de hacerlas, estamos pecando cuando fallamos en hacerlas. Muchos se perderán porque eran capaces de hacer lo que era bueno, pero simplemente no lo hicieron. La Biblia enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo escribió a la iglesia en Roma y dijo en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí Pablo enseñó que debemos estar completamente persuadidos de que estamos haciendo lo que es correcto. De otra manera, estamos pecando, por comprometernos en ello. Esto no quiere decir que la conciencia es una guía segura, sino
que debemos hacer lo que hacemos con la fe de que esto está agradando a Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia enseña que por un hombre entró el pecado en el mundo. Pablo escribió en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muchos desean saber de dónde vino el pecado. El pecado vino al mundo como resultado de la transgresión de Adán y Eva en el jardín. Dios les había dado mandamientos para ser obedecidos. Ellos desobedecieron o violaron la ley de Dios. Y por tanto, el pecado entró al mundo, porque el pecado es infracción o violación de la ley. Debería además ser notado que la muerte ha pasado a todos los hombres a través del pecado. A causa del pecado de Adán y Eva, hoy día estamos sometidos en la esclavitud del pecado. Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En vista de que hemos pecado, entonces queremos saber cómo podemos obtener el perdón de los pecados. Estudiaremos algo de esto en esta lección, y luego terminaremos el estudio del perdón en la siguiente lección. La Biblia enseña que Jesús, nuestro Salvador, hizo posible que todos los pecados sean perdonados. En la última cena con los discípulos, dice en Mateo capítulo 26, verso 28, estas palabras de nuestro Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De esta manera, Jesús enseñó que su sangre debía ser derramada para el perdón de los pecados. La iglesia ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, por medio de su muerte, compró la iglesia e hizo posible que a través de él pudiéramos ser salvos. En Hechos 20:28 declara, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Juan el Bautista dijo, citado en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia enseña que para tener nuestros pecados perdonados, debemos obedecer los mandamientos del Evangelio. Pedro dijo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. De esta manera, vemos que, aunque Satanás ha trabajado para traer el pecado al mundo, y que debemos sufrir muchas angustias y aún la muerte, no obstante podemos vencer el poder del pecado y obtener el perdón de aquellos que hemos cometido. Continuemos constantes, teniendo cuidado con el pecado en todo momento. La Biblia enseña que Satanás anda alrededor, y anda alrededor como un león rugiente. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, Pedro nos dice que Satanás anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Él tratará de devorarlo a usted.
No deje que lo haga. Reconozca el pecado. Aprenda a odiarlo vehementemente y pelee con todo el poder de su ser. Esto le dará el regalo de Dios, la vida eterna, cuando esta vida en la tierra haya terminado.